Este mensaje es un poco extraño porque no es ni expositivo ni temático. Más bien es algo que quiero hacer para enunciar algo muy importante de nosotros como iglesia. Es decir, voy a enunciar algo importante y les voy a dar el contexto de por qué es importante. El nombre de este mensaje es 10 creencias principales o 10 creencias centrales de nuestra fe. Y cuando hablo de nuestra fe me refiero a la fe que creemos en la Iglesia Evangélica Libre, en el mundo. Y les voy a decir por qué es importante enunciar estas 10 creencias centrales. Primeramente, porque nuestro hermano Raúl nos ha guiado a través de la carta de Pedro y nos dio esta conciencia en el capítulo 3, versículo 14. Nos dio esta conciencia de que tenemos que estar preparados. Aparte de que tenemos que santificar al Señor en nuestros corazones, tenemos una responsabilidad de estar preparados siempre para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, cada uno de nosotros como creyente tiene que estar preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante cualquier persona que pregunte o inquiera acerca de nuestra esperanza, de nuestra fe. Y recordemos que él nos dijo que había 4 asuntos aquí, y para no mentir, ahí está la captura de el hermano Raúl exponiendo esto. Nos dijo que para defender esto que se nos va a inquirir, tenemos que estar siempre preparados. Tenemos que presentar defensa, es decir, presentar argumentos, acciones, hechos de nuestra vida, porque la demanda es segura. Va a haber una demanda implícita, explícita, tácita, velada, pero va a haber una demanda acerca de lo que crees, y específicamente la esperanza que hay en ti al decir que eres creyente, al decir que eres seguidor de Cristo, al decir que eres discípulo. Pero también el contexto de esta enunciación de nuestras creencias centrales es porque nosotros continuamente recibimos nuevos miembros en nuestra iglesia. Y hermanos, los nuevos miembros de la iglesia de Cristo quedan definidos como aquellas personas que obtienen por el arrepentimiento y el perdón y la fe en Jesucristo, obtienen la adopción y la membresía de parte de Dios en su iglesia universal. Pero la membresía de la iglesia local, de este grupo de familias, de este cuerpo, se obtiene cuando estamos de acuerdo en estas creencias principales. Entonces, este es un segundo motivo por el cual tenemos que enunciar estas creencias centrales de cuando en cuando, y hace muchísimo que no lo hacemos. No lo hacemos porque el garante de la doctrina y las creencias centrales está con el Señor. Nuestro hermano Max tenía esta responsabilidad de guiar a cualquier persona que viniera a la congregación a que estuviera de acuerdo con las creencias centrales de este grupo de personas, de esta familia, de esta iglesia local. Entonces, en honor al servicio que Dios le permitió tener, también creo que es importante enunciar estas creencias centrales, porque era lo que él cada domingo compartía. A veces duró clases de año y medio enseñando estas 10 creencias centrales, y en honor al servicio que Dios le permitió tener, también creo que es válido como contexto enunciar estas declaraciones, esta declaración de fe. Y hermanos, esta declaración de fe fue adoptada en 2019, fue afinada en su redacción en el 2019. Y en este momento les va a llegar a ustedes en el grupo de WhatsApp de oración, de mujeres o de varones, le va a llegar una copia de esto que vamos a ver, de manera que ustedes ya lo tengan, este texto de cuál es la declaración de fe que fue adoptada en la conferencia de junio 19 del 2019. La Iglesia Evangélica Libre de América es una asociación de iglesias autónomas como nosotros,
que están unidas en torno a estas convicciones teológicas o estas creencias centrales. Es decir, la Iglesia Evangélica Libre de América no es una organización que dependa de un sustento legal o de un sustento organizacional, sino que depende de que cualquier iglesia autónoma que esté de acuerdo con estas creencias centrales es miembro de esta asociación de iglesias. Oremos, hermanos, para enunciar esto. Padre bendito, Señor, te pido perdón porque no expondré un pasaje propiamente, Señor. No expondré tu palabra propiamente, Señor. Sin embargo, todo lo que vamos a ver, estas creencias centrales que hablaremos, emanan de tu palabra, Señor. Emanan directamente y tras un escrutinio guiado por el Espíritu Santo para enfocarnos en estas creencias centrales, Señor. Bendice su enunciación, Señor, porque revelan quién eres tú, quién es tu Hijo, quién es tu iglesia y cuál es su misión, Señor. Que sea de bendición para cada uno reconocer este texto de identidad, Señor, de nuestra iglesia, en Cristo Jesús. Amén. Perdón, hermanos. Voy a decir estas 10 creencias centrales, hermanos, y ustedes van a tener estas en su celular, van a tener el documento. Sin embargo, puede resultar que haya una duda en cuanto ¿y de qué texto bíblico proviene esta creencia? Bueno, aquí tenemos en la biblioteca de la congregación muchos volúmenes de este libro que puse aquí abajo del púlpito, que se llama En esto creemos, disponible para préstamo. No quiero decir que usted se lo lleve y lo lea, sino que se lo puede llevar, leer y luego podemos hablar. Si tiene alguna duda en cuanto de dónde emana de la palabra de Dios esta creencia principal. Bueno, habiendo dicho esto, vamos con la primera de 10. No se preocupen, no voy a hacer una explicación de cada una de ellas porque están tan bien redactadas que no necesito explicarlas. De hecho, me produce gozo leerlas. ¿Por qué? Porque es algo que toma de la palabra su esencia, toma de la palabra su verdad y toma de su palabra y lo agrupa en una verdad importante. En cuanto a Dios, es la primera creencia central. Creemos que es en un solo Dios, creador de todas las cosas, santo, infinitamente perfecto y eternamente existente, en una unidad de amor de 3 personas igualmente divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Teniendo conocimiento ilimitado y poder soberano, Dios en su gracia se ha propuesto desde la eternidad el redimir a un pueblo para sí mismo y hacer todas las cosas nuevas para su propia gloria. Esto es lo central que creemos acerca de Dios como Iglesia Evangélica Libre. ¿Qué creemos en cuanto a la voz de Dios? A lo que Dios le quiere hablar al hombre, lo agrupamos en esta creencia que dice la Biblia. Porque creemos que Dios ha hablado en las Escrituras, en el Antiguo y Nuevo Testamento, a través de la palabra de autores humanos. Como la palabra inspirada de Dios, la Biblia es sin error en los escritos originales. Es la revelación completa de su voluntad para salvación y es la autoridad final mediante la cual todo pensamiento y comportamiento humano deberán ser juzgados. Por lo tanto, la Biblia debe ser creída en todo lo que enseña, ser obedecida en todo lo que ordena y digna de confianza en todo lo que promete, porque es la voz de Dios. Entonces, esto creemos acerca de la Biblia, y si tú estás de acuerdo en los dos que llevamos, estos dos creencias centrales, entonces significa que vas bien en cuanto a identificarte con la pertenencia a esta iglesia. Tercer aspecto, la condición humana. Hemos hablado de Dios en las dos primeras, ahora hablamos acerca del hombre, la condición humana.
Creemos que Dios creó a Adán y a Eva a su imagen, pero ellos pecaron cuando fueron tentados por Satanás. En unión con Adán, todos los seres humanos son pecadores por naturaleza y por decisión. Están separados de Dios y bajo su ira. Solamente a través de la obra salvadora de Dios en Jesucristo podemos ser rescatados, reconciliados y renovados. Es importante entender la condición humana porque es generalizada en todas las naciones y en todas las edades. No cambia esta condición humana en ningún momento, siempre es así a partir de este momento que ellos pecaron y fueron tentados por Satanás. Pero tenemos creencias centrales muy importantes y las más importantes están arraigadas en lo que dice la palabra acerca de Jesucristo. Y acerca de Jesucristo, creemos que Jesucristo es Dios encarnado, completamente Dios y completamente hombre. Una persona con dos naturalezas. Jesús, el Mesías prometido a Israel, fue concebido a través del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen. Él vivió una vida sin pecado, fue crucificado bajo Poncio Pilato, resucitó corporalmente de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la derecha de Dios el Padre como nuestro intercesor y sumo sacerdote. Es muy pretencioso querer resumir en un enunciado lo que es Jesucristo, pero tenemos que hacerlo para tener consistentemente una declaración de lo que creemos. Si ustedes quieren llamarlo así, un credo. Pero no es lo único que pensamos acerca de Jesucristo como creencia central. Creemos que tan importante como la persona de Cristo es la obra de Cristo. Creemos que Jesucristo, como nuestro representante y sustituto en la cruz, derramó su sangre como el perfecto y todo suficiente sacrificio por nuestros pecados. Su muerte expiatoria y victoriosa resurrección constituyen la única base para la salvación. Esta es la creencia que tenemos acerca de la misión y la obra de Cristo. Es decir, no creemos en un Cristo histórico, no creemos en un Cristo tradicional, no creemos en un Cristo cultural, no creemos en el Cristo de Palacagüina de Carlos Mejía Godoy, ni creemos en el Cristo de los gitanos de Joan Manuel Serrat. Creemos en el Cristo que describe la palabra de Dios en sus versículos, en su texto. Pero Dios mismo es el Espíritu Santo. Y tenemos una creencia muy específica acerca del Espíritu Santo en la actualidad. Creemos que el Espíritu Santo glorifica al Señor Jesucristo en todo lo que hace. Que el Espíritu Santo convence al mundo de su culpa por causa del pecado, pero también que regenera a los pecadores. En Él son bautizados en unión con Cristo y son adoptados como herederos en la familia de Dios. Él también habita, ilumina, guía, equipa y da poder al creyente para vivir y servir como Cristo. Esta es la realidad que creemos acerca del Espíritu Santo como creencia central. Estos antecedentes, Dios, la condición humana, Jesucristo y el Espíritu Santo y su obra, han creado esta nación, este pueblo, esta tribu que es la iglesia. Por eso tenemos también una creencia importante acerca de la iglesia. Creemos que la iglesia comprende a todos los que han sido justificados por la gracia de Dios a través solo de la fe y solo en Cristo. Ellos han sido unidos por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza.
La verdadera iglesia se manifiesta en las iglesias locales, cuya membresía debe estar compuesta solamente de creyentes. El Señor Jesucristo dejó dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor, las cuales visible y tangiblemente expresan el Evangelio. Aunque no son medios de salvación, cuando son celebrados por la iglesia en genuina fe, estas ordenanzas confirman y nutren al creyente. Sin embargo, la iglesia no solamente existe como expresión del resultado de la obra salvadora, sino que tiene una función y se manifiesta a través de la vida de los miembros, de los creyentes. Por eso tenemos una creencia central acerca de la vida cristiana. Creemos que la gracia justificadora de Dios no debe estar separada de su poder y propósito santificador. Dios nos ordena amarlo supremamente y amar a otros sacrificialmente, a vivir nuestra fe cuidando los unos de los otros, con compasión hacia los pobres y justicia para los oprimidos. Con la palabra de Dios, el poder del Espíritu y la oración ferviente en el nombre de Cristo, debemos combatir a las fuerzas del mal. En obediencia a la comisión de Cristo, debemos hacer discípulos entre todos los pueblos, siempre dando testimonio del Evangelio con palabras y hechos. Tenemos una creencia de que la iglesia está aquí con una misión específica, sumamente difícil, tan difícil que es imposible, y necesitamos el Espíritu Santo y la guía de Cristo para llevar a cabo esta misión. Sin embargo, no todo se trata acerca del presente, porque el Señor cumplirá su plan, cumplirá su meta de rescatar a aquellos que ha determinado rescatar. Por eso también tenemos creencias acerca del futuro, acerca del retorno de Cristo. Creemos en el retorno personal, corporal y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. La venida de Cristo, cuyo momento solamente es conocido por el Padre, demanda constante expectación, y como nuestra bendita esperanza, motiva al creyente a vivir en rectitud, servicio sacrificial y con entrega a la misión. Estoy seguro que a medida que voy pasando, y ya voy en la 9ª creencia central, ustedes evocarán muchos mensajes donde hemos mencionado frases específicas que coinciden con lo que dice este texto, hasta frases personales que decimos algunos de los pastores, están muy íntimamente ligadas a estas creencias centrales. Por último, hablando de los eventos del futuro, hay una respuesta y destino eterno. Creemos que Dios ordena a todos, en todo lugar, a creer al Evangelio, volviéndose a Él en arrepentimiento y recibiendo al Señor Jesucristo. Creemos que Dios resucitará a los muertos corporalmente y juzgará al mundo, asignando al no creyente a la condenación y al tormento eterno consciente, y al creyente a la eterna bendición y gozo con el Señor en el cielo nuevo y tierra nueva, para la alabanza de su gloriosa gracia. En esencia, esto es lo que creemos, hermanos. Y si ustedes ven, son 10 creencias, pero no son 10 temas diferentes. Podemos agrupar y entender que al hablar de Dios y la Biblia, estamos hablando de Dios y de la expresión de su voluntad. La condición humana es un resultado de la libertad que Dios le concedió al hombre de tomar decisiones, y lo sigue haciendo hasta hoy en día, nos da libertad. Jesucristo y su obra redentora es un tema en el que tenemos 2 creencias centrales. El resultado de esa obra de Cristo y la obra que hizo el Espíritu Santo también
es la iglesia y su vida, la vida de cada creyente, la vida de cada familia, la vida de cada iglesia local. Es otro tema acerca de nuestras creencias centrales. Y en relación al futuro, esperamos el retorno de Cristo con expectativa, como una motivación espiritual, y entendemos que hay una respuesta y un destino eterno para toda la humanidad y para toda la creación. Entonces hay temas. Y hermanos, cuando hablamos de presentar defensa de nuestra fe, el mundo va a querer retarnos en cosas que no tienen sentido, cosas que son vanas. Por eso es importante que nuestra concentración en presentar defensa de nuestra esperanza gire en torno a estos temas. Dios y su voluntad que le quiere expresar al hombre. Jesucristo y su obra que lleva a cabo a través del Espíritu Santo. La iglesia y la vida cristiana, su gobierno, su misión y el destino eterno de la humanidad y de la creación. Una comprobación de que esto no deja fuera ningún aspecto acerca de Dios o de la vida o de la creación es que hay una correspondencia entre estas creencias centrales y las dispensaciones de las que estuvimos hablando hace 2 semanas, ¿verdad? Cada dispensación que cubre una etapa de tiempo, que ocurre una era, digamos, o una etapa de la relación de Dios con el hombre, está asociada cercanamente a una o a más de nuestras creencias centrales. Entonces no queda fuera realmente nada, no hay algún tema que sea esencial que no esté dentro de nuestras creencias centrales. Claro que hay muchos temas fuera de nuestras creencias centrales, pero es porque no son esenciales. Las fiestas de Israel no son un asunto esencial. Son algo hermoso que Dios determinó para el pueblo de Israel, para que recordaran la misericordia de Dios. Y así hay muchas cosas que son importantes, pueden cautivarnos, pueden darnos bendición, pero no son esenciales y no deben distraernos de lo que es esencial y de lo que es la función de la iglesia principalmente. Tenemos 4 conclusiones acerca de esta enunciación de las creencias centrales. Primero, como ya mencioné, el mundo va a querer debatir sobre cientos de temas controversiales. El mundo, las personas te van a retar a hablar, oye, ¿por qué tú no crees en esto? ¿Por qué tú menosprecias a tal figura del relato bíblico si es tan importante para la fe? No tenemos que perdernos en esas discusiones, aunque podemos tener una respuesta y podemos ofrecerla con mansedumbre y gracia, pero tenemos que estar concentrados en esos asuntos que son importantes. No te desgastes con contiendas que no tienen que ver con las creencias centrales, porque hemos caído muchas veces siendo presa de esa discusión. Hermanos, los libros de texto gratuitos no son tema esencial de la iglesia ni de la vida de un creyente, son un tema académico. Entonces las creencias centrales, hermanos, nos ayudan a enfocarnos en lo que es relevante en la misión de la iglesia y en mi misión como creyente. En segundo lugar, las creencias centrales nos ofrecen orientación. Nos indican que hay un camino de prioridades en mi aprendizaje personal con Cristo. Porque también puedo aprender un caudal de cosas de Jesucristo, pero las creencias centrales me ayudan a entender qué es lo más importante que tengo que aprender de Cristo en relación a su servicio y a su sacrificio y a su amor sacrificial para con las personas que están más cercanas a mí. Las creencias centrales también nos ofrecen integridad, porque Cristo es la joya de las creencias centrales. Cristo es el eje central, el pivote, lo que le da dignidad al aprendizaje. Podemos perseverar en su gracia y conocimiento al comprender las creencias centrales. Cuando digo que Cristo es la joya,
de las creencias centrales no me refiero a un adorno brillante, sino me refiero a un elemento útil. Eunice, ¿puedes poner la última versión de la predicación, por favor? Tengo una imagen que no está apareciendo. Cuando digo que Jesucristo es una joya, no se refiere, aunque sí es algo bello y hermoso y que llama la atención por su obra, por su majestuosidad y por su gloria, a lo que me refiero en relación a las creencias centrales, que más bien Cristo es como la joya de un reloj. Los que tenemos más de 40 años recordaremos que cuando los relojes eran un artículo indispensable, un buen reloj se clasificaba de acuerdo a la cantidad de joyas que tenía. Y había relojes de 13 joyas y era extremadamente ostentoso cuando alguien de la secundaria llegaba a tener un reloj con 21 joyas. Era una persona admirada. Oye, fulanito trae un reloj de 21 joyas. ¿Pero qué son estas joyas en realidad? Pues sí son una piedra preciosa. Originalmente eran rubíes. Después se hicieron rubíes naturales, después se hicieron rubíes sintéticos, que son los zafiros. Pero esta joya, la función es que era el eje donde giraban los engranes de los relojes. Es decir, era una piedra preciosa que tenía mucha resistencia al desgaste y toda la mecánica del motor, el mecanismo del motor giraba y se apoyaba en estas joyas. En ese sentido, Jesucristo es la joya de las creencias centrales. En Él se apoyan y por Él quedan sustentado todo lo que creemos y todo lo que hacemos. En estas joyas, aunque Cristo Jesús es una sola joya que sustenta todo lo que creemos, toda la misión de la iglesia, toda nuestra esperanza, los eventos del pasado, los eventos del presente, los eventos del futuro. Y finalmente, hermanos, nos da identidad. Las creencias centrales nos arraigan en una identidad. El conocimiento de las creencias centrales nos permiten identificar cualquier desviación de la doctrina sana y de cualquier esfuerzo vano de desarrollo espiritual. Nos ayudan a perseverar en una sana identidad. Por eso es importante conocerlas. Hermanos, es fácil perderte en la obsesión que te puede causar algún libro de la Biblia o algún pasaje o algún tema acerca de la Biblia. Algunos se quedan arraigados en la cuestión de que si los 6 días son literales o los 6 días son figurativos, los 6 días de la creación, y esa no es una creencia central, hermanos. Entendemos que Dios creó el universo y la tierra y nos creó a nosotros. Las minucias y los detalles, tendremos tiempo suficiente para preguntarle acerca de eso. De hecho, yo creo que Él nos lo va a comunicar sin que siquiera se lo preguntemos todas esas dudas, porque al estar expuestos a la gloria de Dios tendremos acceso a su conocimiento y a su persona. Entonces, las creencias centrales no solamente nos permiten enfocarnos en la misión de la iglesia, no solo nos orientan en nuestro crecimiento de aprendizaje en Cristo Jesús, no solo nos permiten crecer en integridad, teniendo a Jesucristo como centro de todo lo que hacemos, sino que también nos dan identidad. Y si tú estás de acuerdo en estas 10, eres candidato a ser miembro de esta iglesia local, eres candidato a ser miembro de esta asociación de iglesias evangélicas libres. Hermanos, la enseñanza también que hay aquí es que a lo largo de las edades y especialmente a lo largo de los últimos 300 años, un grupo de personas ha estudiado la palabra de Dios, buscado la guía del Espíritu Santo para entender qué es esencial y qué no es esencial.
y nos han dado este regalo, porque estas 10 creencias centrales no las inventaron de cero el año 2019, cuando está creado este documento que les compartimos. Esto tiene sus orígenes desde cuando Pablo meditaba en el Señor Jesucristo. Tiene su origen en la siguiente generación de discípulos, en aquellos que no conocieron a Cristo, pero recibieron el mensaje del Evangelio por boca de los apóstoles y fueron enseñados por los apóstoles. Fueron creados por cada generación de creyentes que al principio muy pocos tenían acceso a las Escrituras, a los escritos, a las cartas, a las copias de las cartas que se fueron produciendo, a las escrituras que después de algún tiempo se tradujeron del hebreo al griego también. Son el legado de un grupo de personas que en el siglo XVI dijeron: algo está mal aquí, esto no corresponde con el Cristo que vemos en las escrituras. Son el legado de creyentes que en el norte de Europa en el siglo XVII dijeron: la iglesia debe gobernarse a sí misma, los creyentes tienen que gobernarse a sí mismos y no seguir una jerarquía piramidal en la que hombres con gran poder determinan el destino de las congregaciones. Este es el legado aún de este hombre que era el garante de estas creencias, que sus últimos años sirvió al Señor enseñándolas, compartiéndonos, dándonos a entender a través de las Escrituras por qué eran creencias centrales. Son el legado de todos ellos, hermanos, y no reemplazan en ningún momento a la palabra de Dios. Su memorización y su aprendizaje no reemplaza en ningún momento el estudiar la palabra personalmente, el estudiar yo en compañía de otros y recibir la enseñanza bíblica de otras personas, pero sí concentran este conocimiento que tenemos y estas creencias que tenemos. Podemos tener miles de creencias acerca de cada cosa, cada tema que habla la palabra de Dios, pero estas son las esenciales, estas son las centrales. Oremos. Padre, te bendecimos al reconocer, Señor, que tu Espíritu Santo ha guiado a muchos hombres a buscar la verdad, Señor. Desde aquellos que tú designaste como tus apóstoles hasta aquellos que tú designaste como pastores de esta congregación, Señor. Y hemos dependido en todo momento de ti, Señor, creyendo en tus escrituras, en tu palabra, Señor, para entender qué es lo esencial y qué es lo central acerca de ti. Y hemos entendido que Jesucristo es la joya central, es el centro del universo y de toda creencia y de toda doctrina sana, Señor. Permítenos perseverar en esto, Señor, para identidad, para estar enfocados, para integridad, Señor, para que sea una guianza para cada creyente, para su desarrollo espiritual, para que esta iglesia pueda completar su misión de acuerdo con tu voluntad. En Cristo Jesús oramos.